Bueno, vamos a arrancar con esta clase cortita. Simplemente vamos a ver esta presentación que quisiera que quede entendida porque es muy importante. ¿Mm? Eh, bueno, básicamente lo que vamos a ilustrar un poquito es un ensayo de presión. Empezaremos por el más básico, más elemental, por decirlo de alguna manera, que consiste simplemente en dejar producir un pozo en condiciones de caudal constante, tras haber permanecido cerrado durante un cierto tiempo. O sea, el ensayo exige que durante un cierto tiempo el pozo esté cerrado, esto es sin caudal, esto sería caudal cero. Acá tendríamos el cero de caudal. De esa manera, estando el pozo cerrado, aseguramos que la presión de inicio del ensayo sea constante. ¿Sí? Por supuesto, todo esto se registra con una memory en fondo de pozo. Así que tendremos la manera de comprobar que realmente esa presión de inicio, durante el tiempo que el pozo estuvo cerrado, permanece constante. Entonces, llegado un cierto tiempo, vamos a llamar, no sé, T inicial, o T0 si quieren, T0, el pozo se pone a producir con caudal constante. Yo les decía que la condición de caudal constante es una condición que se puede alcanzar, se puede sostener, gracias a que estos pozos normalmente cuentan con un sistema de bombeo que permite ajustar, digamos, un determinado valor de caudal y mantenerlo. Por ejemplo, esto es, si tenemos una IV, bueno, ajustando el número de golpes, digamos, por minuto del aparato, ¿no? Entonces, la condición de caudal constante es una condición que uno puede ajustar a través del sistema de bombeo. Bueno, mientras eso ocurre, mientras el caudal se mantiene constante en este valor, la presión va a ir declinando. O sea, la presión que registra la memory, que está en fondo de pozo, va a ir declinando. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo fluido del reservorio y naturalmente al extraer fluido la presión va a caer. Bueno, este ensayo tan simple, que básicamente es poner un pozo en producción y asegurar ciertas condiciones, básicamente que el caudal sea constante. Este ensayo tan simple se conoce como ensayo drawdown, o también ensayo de fluencia o ensayo de drenaje. ¿Sí? Son diferentes formas de cómo se lo denomina. Básicamente, bajo estas condiciones, que en definitiva son las condiciones que definimos para obtener la solución de la ecuación de difusividad. O sea, esta solución es la solución de la ecuación de difusividad para el transitorio, o sea, para el transient en inglés, ¿sí? Para el transitorio, y está hecha la aproximación logarítmica. O sea, la solución, en lugar de estar expresada en términos de la
exponencial integral, ¿sí? Y está expresada en términos del logaritmo. En términos del logaritmo. Esto es una aproximación que es muy buena, muy, muy buena, muy certera, muy, digamos, coincidente, cuando lo que buscamos representar es la presión en el pozo. En este caso, la presión, o sea, PWF, la W es de pozo, de well, y F es de fluencia, en condiciones de flujo. O sea, PWF es la presión de pozo en condiciones de fluencia. Esta presión de pozo, entonces, en condiciones de fluencia, es la que la memory registra y que podemos nosotros comparar con esta función matemática. O sea, vamos a tener un registro de tipo experimental, porque la memory en algún momento, cuando terminamos el ensayo, la rescatamos y la llevamos a superficie, la metemos a la computadora y la leemos. O sea, leemos el registro de presión que está almacenado en esa memory. Así que lo que vamos a tener es un registro que debería ser algo como este registro azul, algo parecido, si es que se cumplen las condiciones de, digamos, de flujo transitorio en todo momento, reservorio horizontal, de espesor uniforme, o sea, todos los supuestos que hemos hecho cuando obtuvimos esta ecuación 1. Esta ecuación. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos un registro de tipo experimental. Una cosa que dijimos en la clase pasada es que este registro, que está en azul en la pantalla, tiene una forma, decimos, una declinación de tipo logarítmica. Y efectivamente, si ustedes grafican una función logaritmo, ¿sí? Como esta, una función logarítmica como esta, fíjense que tiene un signo negativo acá y arranca de una presión inicial. O sea, la función es del tipo, digamos, P inicial menos algo, ¿sí? No sé, le pongo M dependiente por el logaritmo, ¿sí? De una, si quieren, una constante por el tiempo. O sea, este tipo de funciones da un registro de esas características, o sea, una declinación de tipo logarítmica. Ahora, si en lugar de graficar en función del tiempo, como estaríamos haciendo acá, esto es time, es tiempo, acá habría una t, ¿sí? Si en lugar de graficar en función del tiempo, graficamos en función del logaritmo de t, entonces la función ya no va a tener este aspecto, sino que va a tener otro aspecto que va a ser recto así. O sea, ¿por qué? Porque estamos graficando en función de una variable, no sé, pongámosle z, ¿sí? Que coincide con el logaritmo. O sea, la función ahora va a ser p inicial menos m por z. Y esto es una recta.
O sea, en este segundo caso, esto me va a dar una recta. ¿Mm? Una recta. Bueno, este recurso de graficar en escala logarítmica está acá ilustrado. Fíjense que tenemos esta escala donde acá pasamos de 1 a 10, pero acá pasamos de 10 a 100, de 100 a 1000 y de 1000 a 10.000. O sea, evidentemente esta es una escala logarítmica. ¿Mm? Esta es una escala logarítmica. ¿Eh? Si quieren, uno podría ponerle acá un 0, acá un 1, acá un 2, acá un 3 si quieren, y acá un 4. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 10 es 1, decimal, ¿no? El logaritmo de 100 es 2, el logaritmo de 1000 es 3, y el logaritmo de 10.000 es 4. O sea, en escala logarítmica, entonces esperamos un comportamiento lineal mientras se cumplan las condiciones de la ecuación 1. O sea, lo que yo digo es, bueno, si se cumplen un comportamiento dado por esta ecuación que fue obtenida a partir de consideraciones teóricas, o sea, si la teoría funciona y el reservorio es como lo estoy modelando, como estoy suponiendo, entonces debería tener un registro de tipo lineal en este ensayo de drawdown. Ese registro lineal se estaría cumpliendo en la figura de la izquierda, ¿sí? En todo este tramo, digamos, yo le diría a partir de, no sé, por acá, supongamos que sea, no sé, 9 horas, a partir de las 9 horas de funcionamiento del pozo y hasta cerca de las 1000 horas, por acá son 1000 horas, ¿Mm? O sea, de 9 hasta las 1000 horas, el registro cumple con las condiciones de la teoría, ¿sí? Del modelo de la ecuación de difusividad y la solución expresada por la ecuación 1. Bueno, esto podría no ocurrir, por ejemplo, para valores mayores de 1000 horas. Bueno, en este caso el ensayo se culminó a las 1000 horas, pero podría ocurrir que, no sé, que yo obtuviera después puntos, por ejemplo, por acá. O sea, podría fallar para tiempos muy grandes, y esto lo voy anticipando. ¿Por qué puede fallar para tiempos muy grandes? Porque, digamos, entre las 9 y las 1000 horas, el reservorio se comporta como infinito. O sea, la ecuación de difusividad y la solución que obtuvimos vale para un reservorio infinito. Reservorio infinito. Pero si yo continuara el ensayo durante más tiempo, la onda de presión podría alcanzar una falla, o podría alcanzar un borde o la zona de drenaje de otro pozo productor. Cuando eso ocurre, la presión deja de caer de esa manera lineal en escala logarítmica y pasa a caer más rápido. Bueno, en ese caso, el transitorio
o sea, ha finalizado. ¿Por qué ha finalizado el transitorio? Porque el reservorio ya no se comporta como infinito, ya alcancé un borde. Entonces ahí pasaríamos al pseudo estacionario que yo ya les comenté en clases anteriores. Bueno, eso ocurriría para, o sea, acá fallaría, falla, ¿sí? Falla para más de 1000 horas, que sería estos puntitos redonditos que estoy poniendo acá. Ahora, también falla el modelo lineal en escala logarítmica para desde el tiempo, igual, bueno, acá se ha registrado desde 1 hora hasta 9 horas. Ahí también falla. O sea, hay 9 horas donde los puntos no caen sobre la recta roja, sino que tienen otro comportamiento diferente. Bueno, ese periodo de 1 a 9 horas, en este caso, ¿no? Para este ensayo particular, es un periodo que está dominado, el comportamiento de la presión, por lo que se conoce como almacenamiento del pozo. O sea, el problema este, que es habitual, ocurre porque uno suele bajar la memory con el traductor de presión, digamos, al fondo del pozo. Al fondo, o sea, la memory está puesta acá, en el fondo del pozo. Y el cierre y apertura del pozo, uno lo hace en superficie, o sea, en boca de pozo. O sea, uno tiene una válvula en boca de pozo, acá habría una válvula, que es la que uno acciona. O sea, uno tiene la válvula cerrada y en un momento dado la abre para que el pozo fluya. Cuando el pozo fluye, medimos un caudal en superficie que denominamos QS. Pero este caudal es el caudal en superficie, no es el caudal que proviene del reservorio, al principio. O sea, estos dos caudales no son iguales, o sea, difieren al principio, en esas 9 horas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el pozo está lleno de fluido. El pozo siempre está lleno de fluido. Ese fluido tiene una cierta presión. O sea, al principio tiene una presión que sería la presión inicial. En condiciones, digamos, estáticas, con el pozo cerrado. Cuando nosotros abrimos la válvula para producir, el primer fluido que uno produce resulta de la expansión de este fluido del pozo. O sea, el fluido se expande, el fluido que está dentro del pozo. Fluido, ¿sí? Se expande. Entonces, puede ser, y de hecho es aproximadamente así, que yo tenga, supongamos acá, un caudal de, por decirles algún valor, 500 barriles por día, ¿no? Barriles por día, que lo registro, lo mido, y resulta que acá no entra nada. O sea, acá tengo 0 barriles por día.
Entonces, mi reservorio todavía no está produciendo y yo ya estoy registrando 500 barriles día. ¿Por qué ocurre esto? Por la expansión del fluido. Porque al abrir la válvula, yo permito que la presión se relaje, que el fluido se expanda, el fluido que está en el pozo. Y entonces voy a tener un caudal derivado de esa expansión del fluido. Eso va a originar que el traductor de presión que tengo acá abajo, el traductor, continúe registrando una presión elevada cuando todavía no he tenido realmente producción desde el reservorio. O sea, lo que estoy registrando es la presión que corresponde a la expansión del fluido dentro del pozo, y no el comportamiento del fluido del reservorio. Por eso ocurre este fenómeno que, insisto, es un fenómeno de almacenamiento. En inglés la palabra es así, es storage, estoraje, se escribe. ¿Sí? Esta palabra, estoraje, ¿sí? Significa almacenamiento del pozo. Bueno, esto se puede, bueno, acá estaría la misma situación ya representada, más esquematizada, donde vemos que tenemos un caudal acá y acá tenemos otro caudal que, como les decía, van a ser diferentes al principio. La presión, digamos, en lugar de ir por la línea esta punteada, va a ir un poquito más arriba en su declinación. O sea, va a declinar de una manera menor, más lenta, la presión que registra la memory. ¿Sí? Justamente por este fenómeno de almacenamiento. Y el caudal también va a ser diferente. O sea, yo considero que tengo este caudal y en realidad desde el pozo lo que estoy teniendo es otro caudal menor. Bueno, esto se puede modelar. De hecho, está el modelito aquí representado. Fíjense que acá hay una situación en donde se ilustra el reservorio, que estaría acá, los punzados, ¿sí? El packer que aísla, digamos, el espacio anular, o sea, esto sería un packer que me deja aislado el anular, que estaría acá adentro, ¿no? El espacio anular. El traductor de la celdita, digamos, que registra la presión que está en el fondo del pozo. Bueno, y en este caso lo que se ilustra es una válvula instalada en el fondo, o sea, para hacer un cierre de fondo. Esta válvula permite hacer lo que se llama un cierre en fondo, que sería la situación inicial ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo cerrado el pozo en fondo, ¿sí? Cuando yo abra la válvula, por supuesto con un accionamiento remoto, esta válvula tiene un accionamiento a través de un cable, ¿sí? De manera remota. O sea, si yo abro la válvula en fondo, no voy a tener el efecto de almacenamiento porque el volumen de pozo es solamente este pedacito que puede ser de algún metro, algunos metros, no más que eso. ¿Sí? O sea, esta instalación permite hacer el cierre de fondo y minimiza o elimina este problema del almacenamiento.
si yo no hago el cierre en fondo, bueno, lo que voy a tener es una presión del pozo que va a variar de una manera que uno puede predecir aproximadamente haciendo un balance de masa dentro del pozo. O sea, esto sería un balance de masa en el pozo. Este balance lo que dice es que la masa entrante, o sea, desde el reservorio hacia el pozo, menos la masa saliente, que es el caudal en superficie, por el factor de volumen, por supuesto, por la densidad, ¿no? Todo está multiplicado por la densidad. Bueno, cuando estos dos términos, este y este, son diferentes, aparece una variación en la masa de fluido dentro del pozo, o sea, la masa de fluido alojado, almacenado dentro del pozo. Bueno, esta derivada se puede desarrollar haciendo la derivada primero de la densidad respecto de la presión y luego de la presión respecto al tiempo. Por supuesto, W es constante, es el volumen de pozo. Este es constante, ¿no? Pero bueno, aplicamos la regla de la cadena y vamos a obtener entonces que el balance de masa me queda me establece una manera de variar la presión del pozo. Bueno, si aplicamos acá la definición de compresibilidad, esta sería la compresibilidad del líquido, o sea, acá está metido en esta derivada, yo la puedo expresar en función de la compresibilidad. O sea, la compresibilidad, ustedes recordarán, se podría expresar, creo que era 1 sobre la densidad por la derivada de la densidad respecto de la presión. ¿Sí? Creo que así era la dependencia, digamos, la compresibilidad en función de la densidad y no del volumen. ¿Sí? Si metemos esa derivada, llegamos a esta igualdad con este segundo miembro, y acá el producto volumen de pozo por la compresibilidad es lo que se denomina coeficiente de almacenamiento del pozo. O sea, coeficiente de almacenamiento del pozo va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la compresibilidad, por ejemplo, si tuviéramos gases, ¿sí? Y el volumen de pozo, lógicamente. Cuanto más grande el diámetro de la cañería y más largo es el pozo, mayor va a ser el coeficiente de almacenamiento. Entonces, llegamos a esta ecuación diferencial que, si consideráramos un caso donde este caudal de fluido que viene del pozo es 0, o sea, una situación donde el caudal que uno mide en superficie es únicamente debido a la expansión del líquido dentro del pozo, bueno, si consideramos que esto es nulo y resolvemos la ecuación diferencial, nos va a dar una recta, obviamente, porque tenemos una constante igual a una derivada, ¿sí? Si la derivada es una constante, entonces PW va a ser una recta, que sería lo que expresa la ecuación 3. O sea, lo que estaríamos diciendo es que, por ejemplo, con este modelo ultra sencillo del pozo, este tramo, digamos, yo debería tener el primer tramo, si está gobernado por almacenamiento, un tramo lineal. O si quieren, acá, este pedacito, este tramo debiera ser lineal en una escala
en una escala lineal del tiempo, ¿no? Lineal o respecto al tiempo. No al logaritmo, sino al tiempo. ¿Sí? Lineal en el tiempo. Con este sí se cumplen estas condiciones de este análisis que acabo de hacer. Bueno, esto es, a ver, simplemente una explicación de un fenómeno que es el fenómeno de almacenamiento, que puede ser importante si el cierre se hace en superficie y que se minimiza y se anula prácticamente si uno puede hacer un cierre en fondo de pozo. Un cierre y apertura, ¿no? Porque después del pozo hay que abrirlo. Bueno, vamos entonces al análisis del tramo lineal. O sea, ahora nos olvidamos del fenómeno de almacenamiento, asumimos que esta parte no hay que darle, digamos, no nos sirve para el análisis, pero sabemos por qué ocurre. O sea, ocurre porque hicimos un cierre en superficie. Y nos quedamos con el tramo lineal. O sea, lo primero que hacemos es ajustar esta recta. O sea, por ejemplo, calcular la pendiente, M, de la recta. ¿Sí? Este es un proceso que, digamos, en matemáticas se conoce como optimización o ajuste, ¿sí? O, sí, ajuste por algún método, como puede ser cuadrados mínimos, ese tipo de cosas. Entonces, podemos en principio ajustar una recta, por supuesto vamos a obtener la pendiente, vamos a obtener también un valor acá que nos puede servir, que sería la ordenada al origen, ¿sí? Esta ordenada al origen es la presión, que se le pone el numerito 1, porque sería la presión a una hora. La presión a una hora. Sería nuestra ordenada al origen. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Tenemos la recta. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es la solución, esta que yo les comenté al principio, ¿sí? Este logaritmo que está acá, ya lo expliqué en la clase del miércoles, este logaritmo se puede desarrollar. O sea, yo les había dicho que el logaritmo, esto lo aprendimos en primer año, cuando entramos a la universidad. El logaritmo creo que lo había puesto así, de A por B sobre C, o sea, el logaritmo de un producto o de un cociente puede expresarse como el logaritmo de A más el logaritmo de B, o sea, si están multiplicando las variables, se suman los logaritmos, y el que está dividiendo se resta, o sea, después vendría menos logaritmo de C. Esta es una propiedad fundamental de los logaritmos que nos permiten descomponer un producto, o sea, AB por C, en la resta de, la suma y resta de tres términos, que son los logaritmos de esas variables. Bueno, si hacemos eso, o sea, si desarrollamos este corchete, este paréntesis, a partir de esta propiedad del logaritmo, entonces, bueno, me va a quedar un término, por ejemplo, donde figure el logaritmo de t solamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo separar, no sé, el logaritmo de k por un lado y sumarle el logaritmo de t. O sea, me va a quedar algo así. Logaritmo de k, ¿sí? Más logaritmo de t
menos, bueno, el logaritmo de lo que está abajo. O sea, puedo hacer una cosa así. Si hago eso, voy a estar entonces acá. ¿Mm? O sea, voy a llegar a esta ecuación que es muy piola. ¿Por qué es muy piola? Porque este logaritmo es la escala acá abajo. O sea, esto que está acá es la escala logarítmica. ¿Mm? Entonces, esto que está acá va a ser la pendiente. O sea, lo que estamos diciendo es que la presión de pozo fluyente, yo lo puedo expresar como una ordenada al origen más m por el logaritmo de t. Entonces, m va a resultar de este factor que figura acá, porque es lo que multiplica el logaritmo de t. O sea, m es esto. Y el resto que acompaña, o sea, que incluye a este término, a este, y por supuesto al factor este también, porque lo multiplica, y también a la presión inicial, todo eso va a ser la ordenada al origen. O sea, voy a tener que A bueno, le decía entonces que vamos a tener la pendiente dada por M, la pendiente, y vamos a tener la ordenada al origen, que sería todo esto. Esta es la ordenada al origen, esta la pendiente, y esta sería lo que yo le había puesto como Z, ¿sí? Que es el logaritmo de tiempo, sería este eje que está acá. Z, ¿sí? Acá tendríamos el 0, acá tendríamos el 1, acá tendríamos el 2, acá tendríamos el 3 y el 4. ¿Sí? Porque, bueno, el logaritmo de 10.000 es 4, lo que habíamos dicho acá. Bueno, entonces, yo ya acomodé la solución teórica de una manera conveniente para interpretar el registro de la memory. O sea, el registro de la memory son todos estos puntitos, ¿sí? Todos estos puntitos son registros de la memory que registra presión cada tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, yo tengo valores de presión, ¿sí? O sea, y esos valores de presión veo que están alineados muy bien según una recta. Bueno, lo que puedo hacer del gráfico es obtener M, por ejemplo, tomando cualquiera de estas presiones, no sé, esta presión, ¿sí? Tengo un valor acá, tengo esta presión que corresponde a una hora, o sea, a la presión registrada una hora. Entonces, ¿qué hago? Calculo esto, ¿sí? Que sería, no sé, delta P sobre esto, o sea, y lo divido sobre esto,
que sería el delta del logaritmo, o sea, delta z si quieres. Le voy a poner delta z. Delta z, ¿sí? Delta z, o si quieren, el delta del logaritmo de t. ¿Mm? Bueno, eso es lo que está hecho acá. Este es el delta del logaritmo, este es el delta de presión, ¿sí? Acá está considerado que el logaritmo a 1 hora, el logaritmo de 1 es 0. Así que no sé, esto me va a dar, para que tengan una idea, qué sé yo, más o menos de acá a acá habrá casi, no sé, 2.5 por exponencial 8, ¿sí? 2.5 exponencial, bueno, más 0,8. Y acá abajo me va a dar, bueno, de acá hasta acá, esto es 1, 2 más o menos. Pónganle un poquito más, 2, qué sé yo, vamos a ponerle 2.2. ¿Sí? Bueno, eso entonces va a ser la pendiente. La pendiente. Ese valor de pendiente que me va a dar acá un número, este número, yo lo meto acá y lo igualo con esto, cambiado de signo, porque esto tiene la pendiente que es negativa, ¿no? Ustedes se dan cuenta que esta pendiente es negativa, entonces, bueno, hay que considerar el signo. Pero entonces yo lo que puedo hacer es, con este numerito puesto acá, yo puedo, por ejemplo, despejar la permeabilidad. ¿Sí? Por supuesto, para despejar la permeabilidad, tengo que conocer el espesor del reservorio, o sea, las capas de reservorio tengo que saber qué espesor tienen. Normalmente el espesor es un dato muy bueno, porque yo suelo tener perfiles, ¿sí? Tengo mucha información de tipo litológica, o sea, yo puedo diferenciar hasta dónde llega una arena y dónde cambia la litología, por ejemplo, hacia una arcilla, ¿sí? Esa cuestión del espesor es algo que habitualmente está muy bien definido. Entonces, yo puedo considerar al espesor como conocido y obtener un muy buen valor de permeabilidad con esta fórmula, ¿sí? Metiendo acá la pendiente, ¿sí? Que calculé como les acabo de ilustrar en la diapositiva anterior. Por supuesto, metiendo también el valor del espesor, que, como les decía, habitualmente es bueno, está bien conocido. Bueno, entonces yo tengo acá, bueno, acá está escrito así, la permeabilidad igual, no sé, me dio 218, qué sé yo, milidarcy, que es una permeabilidad habitual, digamos, un valor razonable. Bueno, teniendo la permeabilidad, yo ahora puedo ir a la otra ecuación y despejar, o bueno, o a esta ecuación, si yo conozco la permeabilidad, por supuesto, habíamos dicho que conocemos el espesor, que conocemos la viscosidad del petróleo,
conocemos la compresibilidad, conocemos una porosidad. La porosidad le cabe también la misma consideración que para el espesor. Bueno, yo puedo utilizar esta ecuación y despejar el valor de S. Despejar el valor de S. O sea, que me quede S igual a, bueno, a algo que sale de despejar S en esa ecuación. Bueno, ese algo está acá expresado. No voy a hacer todo el despeje. Si quieren, ustedes lo pueden hacer en su casa. Pero bueno, ya está, en este caso, no solo está despejado el valor de S, sino que está metido el dato de la presión 1 hora, o sea, y por supuesto, está considerado que el logaritmo de 1 es igual a 0. O sea, lo que quiero decir es que no solo se despejó de acá el valor de S, sino que además se consideró que este tiempo es 1, con lo cual esto desaparece, y que la presión es P1. P1 hora, ¿sí? P1 hora. Creo que así está puesta. O sea, haciendo el despeje y además considerando este punto, o sea, lo que estaríamos diciendo es que, perdón, que estaríamos considerando este puntito amarillo, que como es un punto que pertenece a la recta, yo lo puedo utilizar. Yo lo puedo utilizar porque es un punto más de esta recta roja. Entonces, utilizando ese punto, por supuesto, podría haber utilizado cualquier otro punto, que sea un punto acá o uno acá, ¿sí? O un punto acá. Siempre que pertenezcan a la recta me sirve. Pero bueno, en este caso se utilizó este, en el análisis que les estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, el valor del factor de daño S se puede calcular a través de esta expresión. Por supuesto, una vez que tengo el valor del factor de daño, a través de la definición del coeficiente de daño que estaba vinculado al delta P que llamábamos de Skin, o sea, la diferencia entre la presión sin daño y la presión con daño, o sea, el delta P de Skin que ya hemos visto en un par de clases hacia atrás, ¿sí? Podemos calcular también cuánto delta P me genera el daño de formación, que también se puede escribir en términos de la pendiente M, ya que acá está metida la pendiente, ¿sí? O sea, esto, acá habíamos visto, ven, en esta ecuación está la pendiente, ¿sí? Entonces, podemos meter acá adentro la pendiente, ¿sí? O sea, el delta P de Skin lo podemos calcular también directamente a partir de la pendiente. Bueno, dicho esto, y vamos ahora a la parte más importante y ya para terminar esto. Este es un punto muy, muy importante. Cuando el reservorio tiene un límite,
O sea, un borde que puede ser físico o la cercanía de otro pozo. La cercanía de otro pozo que también está drenando líquido de reservorio. Entonces, si yo tengo, supongamos, un pozo acá y tengo otro pozo acá, bueno, yo tengo líquido por acá que está yendo para allá. Y tengo otro punto acá de líquido que va para allá. Bueno, en algún momento hay una zona donde el líquido no sabe si ir para este lado o ir para este. O sea, eso sería un borde, digamos, que limita la zona de drenaje de un pozo con la zona de drenaje de otro pozo. O sea, esto también es un borde y es como si fuera una falla sellante. ¿Sí? Cuando la onda de presión, que sabemos que avanza en la medida que el pozo produce, la onda avanza, bueno, y en algún momento la onda llega al borde. Cuando llega al borde, el reservorio deja de comportarse como infinito y pasa a otra condición de funcionamiento que la conocemos como de estado pseudoestacionario. Bueno, en el estado pseudoestacionario ya no podemos utilizar la solución, digamos, el flujo ya no va a estar representado por esta ecuación 1, porque esto es para un reservorio infinito, o sea, esto es para el transitorio. En un reservorio infinito siempre vamos a estar en estado transitorio. O sea, decir transitorio y decir reservorio infinito es lo mismo. Pero cuando hay un borde, ya no hay transitorio. Cuando alcanzamos un borde, ya no hay transitorio. ¿Cómo nos damos cuenta de que alcanzamos el borde? Bueno, por esto. Porque ya no tenemos más comportamiento lineal. Por supuesto, en escala logarítmica. ¿Ven la escala logarítmica acá abajo? Vamos a tener un comportamiento donde las presiones comienzan a caer más rápido de lo que venían cayendo durante el transitorio. ¿Sí? Esta es la zona del pseudoestacionario. Bueno, en el pseudoestacionario ya habíamos visto, porque ya lo analizamos hace como 15, 20 días, habíamos encontrado que la presión para el pseudoestacionario variaba en función de R de acuerdo a la ecuación 4. Eso les recomiendo que vayan a ver la clase de pseudoestacionario que ya hemos visto. O sea, cuando dimos la ecuación de difusividad, planteamos algunos casos donde se puede resolver y llegar a una solución analítica para la presión. Dentro de esos casos habíamos visto uno que decía que la derivada de la presión respecto al tiempo era constante. Bueno, esa condición, o sea, constante y diferente de cero, ¿no? Distinto de cero. Si la derivada era cero, estábamos en el estado estacionario. Pero si es constante y diferente de cero, estamos en el pseudoestacionario. Y bueno, ese caso lo estudiamos, lo analizamos y llegamos a esta ecuación 4, que nos dice que la presión dentro del reservorio varía siguiendo este comportamiento donde hay una parte que es logarítmica con la distancia R al pozo, pero hay una parte que varía con R cuadrado, ¿sí? Bueno, y fundamentalmente la presión depende de la presión en el pozo. O sea, esto si lo graficamos,
supónganse que graficamos P para el pseudoestacionario, ¿no? En función de R. Bueno, esto da unas cosas así, pero bueno, acá el valor en R igual 0, o en RW, digamos, R igual 0 va a dar vamos a tener un problema. En R igual a RW, o sea, acá habría un valor chiquitito que sería RW, que sería el primer punto de la curva, ¿sí? Bueno, lo que vamos a tener ahí es la presión PWF. Y luego, bueno, hacia adentro las presiones van aumentando. Pero esto sería para un cierto tiempo, pongámosle T1. Para otro tiempo, bueno, puede ser algo así, T2. O sea, el tiempo no aparece de manera explícita, pero está implícito. ¿Por qué está implícito? Porque esta es la presión del pozo fluyente, y la presión del pozo fluyente va cayendo con el tiempo, ¿ven? Entonces, digamos, el tiempo estaría metido acá adentro. Ahí está metido el tiempo. ¿Sí? O sea, porque PWF es una función de tiempo. Bueno, ahora, estas curvas de presión me permiten a mí, por ejemplo, calcular una presión media de reservorio. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo tengo, voy a hacerlo con color a ver si lo podemos ver. Si yo tengo, no sé, en el tiempo T2, tengo que esta es la presión y el reservorio, bueno, llega hasta acá, o sea, esto sería el R exterior del reservorio, el borde, digamos, o sea, esta distancia. Hasta ahí, el R exterior. Bueno, yo puedo calcular una presión media, por ejemplo, algo así. La presión media va a compensar esta parte que da por debajo con esta otra que da por arriba. Bueno, no me salió muy bien la compensación, pero esta área y esta otra tienen que ser iguales. Bueno, esta presión sería la presión P raya, que es la presión media de reservorio, y que es esta que está acá en la ecuación 5. De hecho, como cualquier valor medio, se calcula con esta integral. Esta integral es la integral que permite calcular lo que se conoce el primer momento de una distribución. O sea, la variable integrada, en este caso en el volumen, dividido la integral del diferencial de volumen. Así se calcula el primer momento de una distribución, en este caso el primer momento es la presión media. Entonces, si yo conozco P acá, porque tengo esto, ¿sí? Si yo meto esta ecuación, la meto acá adentro, donde dice P, y expreso el volumen en función de R, por ejemplo, el volumen en función de R, o sea, lo pongo como en función de un diferencial de R, en lugar del diferencial de B. Bueno, eso está hecho acá. Acá está puesto. En diferencial de R en función del diferencial de B. Esto sería el área de un cilindro. O sea, esto es un cilindro así, que tiene una pared
Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Es el diferencial de volumen. Esto sería diferencial de R. ¿Sí? O sea, el volumen que estoy expresando es el volumen entre los dos cilindros estos. Sería una especie de, bueno, de caño, de pared de caño, si quieren, ¿sí? De espesor de un caño. Bueno, acá no me sale muy bien en esta parte. Bueno, bueno, sería todo este volumen rayado, que representaría un diferencial de volumen de reservorio en geometría cilíndrica. Bueno, si yo hago eso y lo meto en lugar del diferencial de volumen, esto sería el diferencial de volumen. Esto sería diferencial de volumen. Y acá ya hice la integral de diferencial B. O sea, esto es la integral de diferencial B, que sería el volumen de todo el reservorio. O sea, la integral desde RW hasta RE. Hasta RE. Bueno, está puesta entonces la resolución acá de la integral, ya está integrada. Bueno, haciendo eso, llego a esta expresión donde lo que tengo que integrar, fíjense, básicamente es R diferencial R. O sea, voy a obtener un R cuadrado como integral. Bueno, esa integral está hecha, digamos, en esta parte. Y la otra parte, la que tiene el logaritmo, hay que integrar el logaritmo. Eso está hecho acá haciendo una integración del segundo miembro. No vamos a explicar acá todo el detalle, pero ustedes fíjense que esta integral está resuelta por partes. O sea, la parte del logaritmo, a ver, voy un poquito más despacio. Acá tienen R por el logaritmo, tienen la integral de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integral del otro, de R por R cuadrado sobre 2R cuadrado, eso va a quedar la integral de R cubo, es fácil de hacer. Pero la integral de R por el logaritmo natural de R, esa hay que hacerla por partes. Y está hecho acá. Está hecha la integral por partes. No voy a, insisto, esto es por partes, hacer todo el cálculo, porque, bueno, ustedes eso lo saben hacer. Yo también lo sé hacer. Si tengo pizarrón lo hago, pero lo dejo para que lo hagan ustedes. Esto sería el resultado entonces de la integral del logaritmo por R, de eso, y la del segundo término va a quedar, bueno, una integral de R cubo, me queda R a la cuarta, cuando aplico los extremos de integración RE y RW, me queda esto. Acá he despreciado RW a la cuarta. Esto lo supongo que es muy menor, y está despreciado por eso que RE a la cuarta. Bueno, que R a la cuarta y que R al cuadrado también. Bueno, la cuestión es que resolviendo la integral, de esta manera, sumando esta parte, o sea, esta integral con esta otra, porque una parte es la integral que contiene el logaritmo y la otra la integral de R cubo, llego a esta ecuación, que esta sí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo de acá obtengo la presión media
en función a partir de la PW fluyente. O sea, en definitiva, esto es muy importante porque yo lo que digo es, si conozco la presión del pozo, la presión del pozo la estoy registrando con la memory, ¿sí? Yo puedo obtener una presión media de reservorio para cada presión de pozo. Entonces, la ecuación esta 9 anterior la podemos expresar, bueno, como está ahí en la 10, ¿sí? Esto, vuelvo para atrás. Lo que estoy haciendo es aplicando acá una propiedad de logaritmo, ¿sí? O sea, como tengo esto restando, acá puedo aplicar la propiedad de la diferencia de entre dos logaritmos. O sea, este lo puedo expresar, ¿sí? El 3 cuartos lo puedo poner como el logaritmo de algo, ¿sí? De, qué sé yo, C. Entonces lo que me va a quedar es logaritmo natural de RE sobre RW menos logaritmo de C. Y entonces esto, a su vez, lo puedo poner como logaritmo de RE sobre C por RW. ¿Está bien? Eso es lo que está hecho ahí. Entonces me queda, bueno, y además está considerado que no hay daño, lo cual simplifica un poquitito la expresión, prescindiendo del factor de daño. O sea, la ecuación 9 la puedo escribir de esta manera. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque yo lo que voy a hacer es poner este pi por RE al cuadrado para que me aparezca el área de drenaje. ¿Sí? A es el área de drenaje. Área de drenaje. O sea, si yo tengo un pozo acá y el pozo está drenando todo esto, bueno, esto sería el área de drenaje del pozo. Entonces, haciendo esa maniobra matemática que está explicada acá, fíjense que, ¿sí? El pi por r cuadrado, prácticamente esto es el área de drenaje, 4A. Y después acá lo que está hecho es, bueno, esta exponencial de 3 medios tiene un valor numérico que está metido acá dentro de este factor junto con el 4pi. Bueno, la cuestión es que por una cuestión que ya vamos a ver más adelante, aunque no nos quede mucho tiempo, ese paréntesis, esto, digamos, se puede expresar, o sea, el argumento del logaritmo natural, esto que está acá adentro, queda expresado en esta forma, donde este gamma es lo que se llama constante de Euler y equivale a este valor numérico. ¿Sí? Se deja expresado en función de gamma. Y el 31,6 que acompaña a gamma es lo que se conoce como factor de forma de 10 para una geometría cilíndrica. O sea, si nosotros tenemos un pozo
que está drenando un área circular perfecta, o sea, el área es así, es un círculo perfecto, bueno, va a aparecer acá un factor 31,6. O sea, el factor de forma para el área circular, el factor de forma corresponde 31,6. Si la forma fuera, no sé, en lugar de ser un círculo así, fuera, no sé, como ya hemos visto, un cuadrado, porque el pozo está acompañado de una cantidad de pozos dispuestos según una red regular, ¿sí? Bueno, el factor de forma para esto, no me acuerdo cuánto vale, a ver si está acá, acá está. El factor de forma para el caso rectangular, el factor de forma, acá está, vale 30,9. 31,6 es para el círculo, ¿sí? Fíjense, para el hexágono también es 31,6. Para un área triangular es 27,6. ¿Sí? Ahora fíjense, si el pozo está sobre una de las mediatrices de un sector rectangular como este, fíjense el factor de forma cómo cambia. Y miren acá, si está en el centro de un cuarto de un cuadrado, fíjense el valor, 4,57. ¿Cómo cambia el factor de forma? Bueno, estos factores de forma, bueno, y acá hay muchos más. Fíjense, hay algunos factores de forma tan bajos como 0,6, 0,11, 111, ¿sí? Estos factores de forma fueron calculados para una infinidad de geometrías por este señor Dietz. Entonces, vamos a volver para atrás antes de que terminemos. Lo que estamos diciendo es que la presión entonces que va a registrar la memory es esta, ¿sí? Pero yo puedo, para cada PW, yo puedo estimar la P media del reservorio. Entonces, esto es algo que yo puedo calcular con el ensayo drawdown. Si llego a los tiempos grandes, ¿no? de pseudoestacionario. Bueno, y lo que me dice esto es que a partir de esa información, yo puedo calcular el área de drenaje y puedo calcular también el factor de forma y eventualmente el daño de formación, que acá se ha agregado, o sea, yo prescindí del factor de daño para facilitar la explicación de esto, pero se puede incluir también. Entonces, o mejor aún, yo el factor de daño lo puedo calcular de la parte del transitorio, o sea, de la parte recta del registro, ¿sí? Así como calculé la permeabilidad, utilizando el tramo recto que corresponde al transitorio. O sea, también calculé la permeabilidad y el factor de forma. Y, digamos, puedo entonces calcular el área de drenaje y el factor de forma con los datos de la memory si alcanzamos el pseudoestacionario. Bueno, para hacer eso es muy sencillo. Simplemente lo que hay que hacer, y es la parte ya que termino, espero, expresar que durante el pseudoestacionario la producción es por expansión del petróleo. Entonces lo que hago es meter
de la presión media de acá, meterla en la fórmula anterior, esta de acá, y llegamos a la 13. Y con la 13 ya resolvemos calculando la pendiente del pseudoestacionario. O sea, calculo la pendiente del pseudoestacionario teniendo escala lineal acá. Y problema resuelto. Con esa nueva pendiente, que se llama M raya, que es esta, yo puedo calcular el factor del área de drenaje, ¿sí? Y luego el factor de forma con la ecuación original. Este es el ejercicio especial que les dejo para esta clase y ya terminamos. Chicos, el lunes continuamos.